Mi nombre es Megan Carter. Tengo 30 años y mi vida se desplomó por completo en la fiesta de cumpleaños de mi papá. Imagínate esto, una reunión familiar, risas llenando la habitación. Y de repente, de la nada, mi papá se inclinó sobre la mesa. Sus ojos se fijaron en los míos y me preguntó, Megan, los $200,000 que te di, ¿qué hiciste con ellos? Mi corazón dio un vuelco. ¿$200,000? Me quedé paralizada, el tenedor resbaló de mi mano y cayó ruidosamente sobre el plato. ¿Qué quieres decir? Tartamudeé. El rostro de mi hermana se puso pálido, sus manos temblaban mientras intentaba hablar. La habitación se hundió en un pesado silencio. Me habían dado una fortuna para perseguir mi sueño de abrir una tienda de ropa, pero alguien en mi familia tenía otros planes. La traición de la familia duele más. ¿Alguna vez lo has experimentado? Comparte tu historia en los comentarios. He estado trabajando en Chicago durante años como coordinadora de marketing en una marca de moda de tamaño medio. Es un ritmo acelerado, presentando campañas, persiguiendo plazos y soñando con algo más grande. Mi sueño siempre fue abrir mi propia boutique, un lugar donde pudiera diseñar y vender colecciones únicas. Hace unos meses, mi papá hizo que ese sueño pareciera alcanzable. Me transfirió $800,000 sin condiciones, diciéndome que era mi oportunidad para construir algo propio. Me quedé sin palabras. Su confianza en mí lo significaba todo. Estaba ahorrando, buscando lugares en Salt Lake City, donde crecí, planeando mudarme allí y empezar de nuevo. Ese dinero era mi boleto a una nueva vida, y no iba a desperdiciarlo. Pero entonces, hace unos días, mi hermana me llamó de repente. Su voz estaba tensa, como si estuviera leyendo de un guión. Papá no se siente bien, dijo. La fiesta de cumpleaños está cancelada. No hace falta que vengas. No me encajaba. El cumpleaños de papá, su 60º aniversario, era un gran evento. Había hablado de eso durante meses, planeando una gran reunión en nuestra casa familiar en Sugar House. ¿Por qué cancelaría sin decírmelo él mismo? La presioné, preguntándole si estaba bien, pero ella me desvió, diciendo, solo es un resfriado. No te preocupes. Su tono era apresurado, como si quisiera colgar rápidamente. Colgué, un nudo se formó en mi estómago. Algo no cuadraba. No podía dejar de sentir que me estaba ocultando algo. Nunca hemos sido cercanas. Siempre ha estado centrada en la ropa llamativa y los grandes viajes, viviendo una vida que yo no podía seguir. Cuando éramos pequeñas, tomaba mis cosas sin pedir permiso. Siempre se jactaba de sus vacaciones exóticas o de sus bolsos de diseñador. Aprendí a ignorarla, pero esta llamada se sentía diferente. ¿Por qué mentir sobre la fiesta de papá? Revisé mis mensajes, no había nada de él, lo cual era raro. Es el tipo de persona que siempre me llama directamente, siempre se interesa por mi trabajo. Si estuviera enfermo, me lo habría dicho él mismo. Empecé a preguntarme si ella estaba cubriendo algo, tal vez algo más grande que una fiesta cancelada. Decidí volar de regreso a Salt Lake City de todos modos. No iba a perderme el 60º cumpleaños de papá, enfermo o no. Quería sorprenderlo con un regalo, un reloj grabado que había ahorrado para comprar, algo que le mostrara cuánto significaba para mí. Reservar el vuelo fue fácil. Está solo 3 horas de Chicago. Mientras hacía las maletas, mi mente seguía regresando a la llamada de mi hermana. Sus palabras no coincidían con el papá que yo conocía. El papá que siempre había estado allí, empujándome a seguir mis sueños. Abrí mi cuenta bancaria para revisar mis ahorros, sintiendo una oleada de gratitud por los $800,000 que me había dado. Pero mientras revisaba mis transacciones, un pequeño detalle me llamó la atención. Una notificación de transferencia que no había notado antes, enterrada en el historial de mi cuenta. Era vaga, solo un número de referencia, sin remitente claro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba esto conectado con la llamada de ella? Llamé a mi tía, que siempre ha sido mi contacto para actualizaciones familiares. Es perspicaz, no se le escapa nada, y nunca ha sido de drama. Cancelada, dijo, su voz escéptica. Estuve en su casa ayer, y tu papá estaba bien, planeando el menú para su fiesta. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Por qué mentiría mi hermana sobre algo tan simple? La tía Ellen hizo una pausa, y luego agregó, ¿sabes? Vi a tu hermana con algunos bolsos de diseñador nuevos la semana pasada. Ha estado gastando mucho últimamente, más de lo habitual. Eso me golpeó fuerte. Bolsos de diseñador, viajes a Europa, su estilo de vida era llamativo, claro, pero ¿de dónde sacaba el dinero? Una sospecha silenciosa comenzó a crecer, una que no podía ignorar. Al abordar el avión, mi mente no dejaba de correr. Sostenía la caja del regalo con el reloj, tratando de concentrarme en ver a papá, pero la voz de mi hermana seguía resonando en mi cabeza. Su mentira sobre la fiesta no era solo una pequeña mentira. Sentía que era solo la punta de algo mucho más grande. Aterricé en Salt Lake City y me dirigí directamente a la casa de mi papá en Sugar House, la caja del reloj guardada cuidadosamente en mi bolso. Al llegar a la conocida casa moderna, mi mandíbula cayó al ver los autos alineados en la calle y la luz cálida que se derramaba por cada ventana.
La fiesta no había sido cancelada. Mi hermana había mentido y yo estaba a punto de descubrir por qué. Al entrar, me golpeó el bullicio de las voces y el tintinear de los vasos. Mi papá estaba junto a la mesa del comedor riendo con los invitados, luciendo perfectamente saludable. Mi mamá se movía cerca de la cocina, acomodando los platos, mientras mi hermana se desplazaba por la casa con sus tacones de diseñador, haciendo clic en el piso de madera. Mi tía Ellen me vio desde el otro lado de la habitación y me hizo una señal rápida con la mano. Forcé una sonrisa, pero mi pulso aceleró. ¿Por qué mi hermana había intentado mantenerme alejada de esto? Me dirigí a mi papá, sujetando la caja del regalo. «Feliz cumpleaños», le dije, entregándole el reloj. Su rostro se iluminó y me abrazó fuertemente. «No tenías que venir hasta aquí», dijo con la voz cálida. Pero cuando me aparté, vi a mi hermana mirándome, sus ojos se abrieron de par en par por un segundo antes de que se volteara. Mi mamá la miró, luego rápidamente bajó la mirada, jugueteando con una servilleta. Su comportamiento era extraño, como si estuvieran ocultando algo. Miré a mi alrededor, notando cómo intercambiaban miradas rápidas, sus movimientos temblorosos. A medida que la fiesta continuaba, me quedé cerca de mi tía Ellen, que estaba tomando vino junto a la mesa de postres. Ella siempre ha sido la que confío para cortar a través de las tonterías familiares. Pensé que esto estaba cancelado, le dije, manteniendo la voz baja. Ella levantó una ceja y dejó la copa. ¿Cancelada? Tu papá ha estado planeando esto durante semanas. Tu hermana fue la que dijo que no vendrías. Mi estómago se retorció. Entonces, no era solo una mentira sobre la fiesta. Era sobre mí. La presioné, preguntándole si había notado algo extraño. Mi tía Ellen se inclinó, su voz bajó. Tu hermana ha estado en una racha de compras últimamente. Nuevos bolsos de diseñador, joyas, incluso jactándose de un viaje a París el mes pasado. La vi en el centro comercial, gastando miles como si fuera nada. Mi mente retrocedió a nuestra llamada, su tono apresurado, su insistencia en que me quedara en Chicago. París, Miles. Siempre ha vivido más allá de sus medios. Pero esto era otro nivel. ¿De dónde estaba sacando ese dinero? Miré a mi hermana, que ahora estaba riendo en voz alta con un invitado, sus pendientes de diamantes brillando a la luz. Mi mamá estaba cerca, asintiendo, pero su sonrisa se veía forzada, sus manos jugueteando con su pulsera. Recordé las palabras de mi tía Ellen durante nuestra llamada, las compras llamativas de mi hermana, su repentina extravagancia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Estaba ocultando algo más grande? ¿Algo relacionado con esa vaga transferencia bancaria que había visto? Quería confrontarla allí mismo. Pero la fiesta no era el lugar. Necesitaba más que sospechas. Mientras ayudaba a recoger los platos, mi hermana pasó cerca de mí, su perfume intenso. «No esperaba verte aquí», murmuró, apenas mirándome a los ojos. «¿Pensaste que estarías demasiado ocupada en Chicago?» Su tono era cortante, casi defensivo. Contuve una respuesta, observándola alejarse, sus tacones haciendo clic más rápido que antes. Mi mamá me evitó por completo, ocupada con el pastel. Su secreto era palpable, como una pared entre nosotros. Mi tía Ellen me apartó nuevamente, su expresión seria. «No sé qué está pasando, pero tu hermana ha estado actuando raro durante semanas. ¿Y tu mamá? Ella está metida en esto, lo que sea». Mi corazón latía con fuerza. Las piezas aún no encajaban, pero las mentiras, el gasto, las miradas, todo lo que intercambiaban, señalaba algo grande. Me aferré al borde de la mesa, tratando de mantener la calma. Esta fiesta estaba a punto de revelar más que una simple celebración de cumpleaños. La fiesta seguía en pleno apogeo, con los invitados charlando y la música sonando de fondo. Estaba cerca de mi papá, observándolo abrir los regalos, su risa aliviando mi inquietud anterior. Pero algo seguía sin encajar. Mi hermana y mi mamá mantenían su distancia, sus ojos se movían nerviosamente cada vez que me acercaba. Traté de apartar el pensamiento, intentando concentrarme en el momento. Papá se merecía una noche perfecta. Cuando trajeron el pastel, todos se reunieron alrededor de la mesa del comedor. Papá se paró al frente, sonriendo, listo para cortar la primera rebanada. Estaba a punto de levantar mi copa para brindar cuando se giró hacia mí, su expresión cambiando a algo serio, casi penetrante. «Megan», dijo, con voz baja pero clara, cortando la charla. «Los $200,000 que te envié, ¿qué hiciste con ellos?» Mi corazón se detuvo. $200,000. Mi mente quedó en blanco y mi copa resbaló, casi derramándose. «¿Qué quieres decir?», tartamudeé, mi voz apenas un susurro. La habitación pareció congelarse, todos los ojos sobre mí. Miré a papá, su mirada firme, esperando una respuesta. Mi garganta se tensó. No tenía idea de lo que estaba hablando. Los $800,000 para mi boutique eran una cosa, pero esto, otros 200,000. ¿Cuándo? ¿Cómo? Antes de que pudiera decir más, mi hermana Kristen, me di cuenta de que no la había llamado de otra manera esta noche. Intervino con su voz aguda y temblorosa. «Probablemente lo olvidó, papá», dijo, forzando una risa. «Ya sabes lo ocupada que está en Chicago.
Sus manos se entrelazaban, su rostro pálido como si lo hubieran atrapado bajo un reflector. La miré fijamente, mi confusión convirtiéndose en una punzada aguda de sospecha. ¿Por qué fue tan rápida en cubrirme? Papá levantó una mano, cortándola. Kristen, le estoy preguntando a Megan, dijo, su tono afilado como una cuchilla que cortaba sus palabras. Los invitados se movieron incómodos, sus murmullos desvaneciéndose. Mi mamá, que estaba cerca de Kristen, sostenía su copa de vino con los nudillos blancos. Mi tía Ellen, apoyada en la pared, observaba en silencio, sus ojos entrecerrados como si estuviera esperando este momento. El aire se volvió pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Tragué saliva, mi mente acelerada. Papá, no sé nada de esos $200,000, dije, mi voz quebrándose. Los $800,000 para mi boutique los tengo y pienso usarlos. Pero este otro dinero, nunca lo vi. Mis palabras quedaron flotando en la habitación, cada una de ellas sintiéndose como un paso hacia algo que no podía desver. Los ojos de Kristen se abrieron y abrió la boca para hablar de nuevo. Pero la mirada de papá la dejó inmóvil. Megan, dijo, su voz baja y deliberada. Te envié a ti y a tu hermana $200,000 a cada una, separados del dinero para la boutique. Era para que lo usaran como quisieran, para su futuro, sus sueños. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a Kristen y luego regresando a mí. ¿Me estás diciendo que no sabías? Mi estómago se desplomó. Dinero separado para mí y Kristen. Sacudí la cabeza, mis manos temblando. No, papá, te juro que no lo recibí. Ni siquiera sabía de eso. Mi voz se alzó, una mezcla de shock y rabia. ¿Cómo podía no saber de $200,000? Mis ojos se clavaron en Kristen, que ahora estaba sujetando la mesa, su rostro tan pálido como el papel. No quería mirarme, sus labios apretados. Kristen intentó de nuevo, su voz desesperada. Papá, tal vez hubo un error en el banco o algo así, dijo, sus palabras saliendo demasiado rápido. Ya sabes cómo pasan estas cosas. Pero su excusa sonó vacía, y la manera en que evitaba mirarme solo profundizó el nudo en mi pecho. Mi mamá dio un paso al frente, su mano sobre el brazo de Kristen, como si tratara de darle estabilidad. Pero no dijo nada, su silencio era más fuerte que cualquier palabra. La mandíbula de papá se apretó, sus ojos ardiendo con algo que nunca había visto antes. ¿Traición, tal vez? ¿O furia? Basta, dijo, su voz como acero. Megan, ¿estás segura de que no sabías? Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. La habitación estaba sofocante, cada invitado conteniendo el aliento, observando cómo se desmoronaba la familia. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza y se estaba rompiendo justo frente a mí. El comedor se sentía como si estuviera cerrándose. El peso de la pregunta de papá sobre los $200,000 todavía flotando en el aire. Estaba congelada, mis ojos fijos en Kristen, su rostro pálido y sus manos temblorosas. La mirada de papá se movía entre nosotros, su expresión endureciéndose, a medida que el silencio se volvía insoportable. Los invitados se desplazaban incómodos, sus susurros apenas daban sobre la tensión. Papá dio un paso al frente, su voz firme pero cargada de ira. Déjame aclarar esto, dijo, dirigiéndose a la sala, pero mirando directamente a Kristen y a mí. Envié $200,000 a cada uno de ustedes, separados del dinero para tu boutique. Megan era para su futuro, sin hacer preguntas. Confié en que los usarían sabiamente. Sus palabras cayeron como un martillo. Mi cabeza giró. ¿Otros 200,000? Para mí, nunca había visto ni un centavo de eso. Ni siquiera supe de ello hasta esta noche. Abrí la boca para hablar, pero papá se giró hacia Kristen, sus ojos entrecerrándose. Tú, Kristen, ¿qué hiciste con los tuyos? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Miró a mamá, que estaba rígida, con las manos tan apretadas que sus dedos estaban blancos. La sala parecía estar conteniendo la respiración, esperando su respuesta. Finalmente, Kristen tartamudeó. Yo lo usé para inversiones, papá. Ya sabes, decisiones inteligentes. Su voz se quebró y sus ojos se desviaron al suelo. El rostro de papá se oscureció. ¿Inversiones?, repitió, su tono tan afilado que podría cortar el vidrio. Entonces, ¿por qué tía Ellen me dijo que has estado derrochando dinero en ropa de diseñador y viajes a Europa? Mi corazón aceleró al ver a tía Ellen, que asintió ligeramente, su expresión sombría. Los hombros de Kristen cayeron y echó una mirada desesperada a mamá, que dio un paso al frente, su voz temblorosa. Daniel, no hagamos esto aquí, dijo mamá, suplicante. Podemos hablar en privado. Papá la ignoró, volviendo a fijar su mirada en mí. Megan, ¿estás diciendo que nunca recibiste tu parte? Asentí, mi voz apenas estable. Te juro, papá, que no lo sabía. Pensé que los 800,000 eran todo lo que me diste. Su mandíbula se apretó y se giró hacia Kristen, su voz elevándose. Entonces, ¿dónde está el dinero de Megan, Kristen? Porque seguro como el infierno, no se lo diste a ella.
El rostro de Kristen se arrugó, sus manos torciendo su collar. Fue un error, susurró, apenas audible. Pensé que era mío, papá. No lo quise hacer. Sus palabras se interrumpieron cuando papá golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. ¿Pensaste? Rugió. Tomaste $200,000 que no eran tuyos y los gastaste ¿en qué? ¿Bolsos? ¿Vacaciones? Sentí una oleada de ira, mis manos se hicieron puños. Todos esos años del estilo de vida ostentoso de Kristen, su actitud arrogante, había estado usando mi dinero. Miré a mamá, esperando que me defendiera, pero ella solo permaneció allí con la mirada hacia abajo, su silencio ensordecedor. Mamá, dije, mi voz quebrándose. ¿Lo sabías? Ella se estremeció, pero no respondió. Sus labios se apretaron en una línea delgada. La voz de papá se suavizó hasta un tono peligroso. Linda, tú también sabías de esto, ¿verdad? La cabeza de mamá se levantó rápidamente, sus ojos llenos de pánico. Daniel, no quise que llegara tan lejos, tartamudeó. Kristen necesitaba ayuda y pensé que podríamos arreglarlo antes de que alguien lo notara. Arreglarlo. Mi sangre hirvió. Habían tomado mi futuro y lo llamaban un error. Papá sacó su teléfono, sus dedos firmes, a pesar de la furia en sus ojos. Voy a llamar a la policía, dijo, su voz final. Kristen dio un salto hacia atrás. Papá, no, por favor, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá le agarró el brazo, su voz frenética. Daniel, no hagas esto. Somos familia. Él la apartó, su expresión fría. La familia no traiciona a la familia. Ustedes dos sabían lo que estaban haciendo. Están fuera. Marcó el número, su voz calmada, mientras hablaba con la operadora. Necesito oficiales en mi casa en Sugar House. Es sobre robo. 200,000. Los invitados se quedaron congelados, algunos deslizándose hacia la puerta, reacios a ser testigos del colapso. Papá se giró hacia Kristen y mamá, sus palabras como hielo. Están fuera de mi vida, las dos. Y pagarán cada centavo, empezando ahora. Apenas podía respirar cuando la realidad comenzó a hundirse en mí. Mi familia se estaba desmoronando y no había vuelta atrás. La estación de policía era fría y austera, un contraste agudo con la calidez de la casa de papá. Me senté en una pequeña sala de espera, mis manos apretadas con fuerza, todavía aturdida por el caos de la noche. Papá estaba cerca, su rostro impasible, mientras tía él hojeaba una carpeta de papeles que había traído. Kristen y Linda estaban en habitaciones separadas, siendo interrogadas. El peso de lo que había sucedido me presionaba. Mi familia rota en cuestión de horas, un oficial se acercó, su placa brillando bajo las luces fluorescentes. Señorita Carter, tenemos declaraciones de su hermana y su madre, dijo, su voz calmada pero firme. Querrá escuchar esto. Nos condujo a una pequeña habitación con una ventana unidireccional donde pude ver a Kristen sentada en una mesa de metal, sus ojos rojos y hinchados. Linda estaba en otra habitación, con la cabeza agachada, las manos inquietas. Mi estómago se retorció. No estaba preparada para esto, pero necesitaba saber la verdad. El oficial comenzó con Kristen. Ella admitió haber accedido a una cuenta conjunta que su padre había abierto, dijo, mirando a papá. En esa cuenta había fondos para ti y tu hermana, 200,000 para cada una. Ella retiró tu parte hace unas semanas, alegando que pensó que era suya. Mi respiración se detuvo. ¿Hace unas semanas? Eso explicaba su reciente derroche. Los nuevos abrigos de diseñador, el viaje a Milán del que había publicado fotos en línea. Había estado quemando mi dinero como si no fuera nada. ¿Dijo por qué? Pregunté, mi voz temblando de rabia. El oficial asintió. Dijo que necesitaba cubrir gastos personales, ropa de alta gama, boletos de avión, una estancia en un hotel de lujo. La mayoría de los fondos se han ido. Tal vez queden 10,000 en sus cuentas. 10,000. Mi corazón se hundió. 200,000 destinados a mi futuro reducidos a migajas. Miré a papá, su mandíbula apretada, sus ojos fijos en Kristen a través del vidrio. ¿Y mi mamá? Pregunté, temiendo la respuesta. El oficial hojeó sus notas. Linda admitió que sabía de esto. Le dio a Kristen acceso a la cuenta, pensando que podrían reemplazar el dinero antes de que alguien se diera cuenta. ¿Reemplazarlo? Apreté los puños, la furia ascendiendo. Habían jugado con mi futuro, y ahora se había ido. La mano de papá apretó la silla, sus nudillos blancos. No tenían derecho, murmuró, su voz baja y áspera. Tía Ellen dio un paso al frente, con su carpeta abierta. Tengo pruebas, dijo, entregando al oficial un montón de papeles. Recibos de las compras de Kristen, miles en bolsos, joyas, boletos de primera clase. La vi en el centro comercial hace un mes, gastando como si hubiera ganado la lotería. El oficial hojeó los documentos, asintiendo. Esto coincide con su declaración, dijo. Usó el dinero para compras personales. No intentó ocultarlo una vez que tuvo acceso.
Miré los recibos a través del vidrio, mi ira mezclándose con incredulidad. Bolsos de Chanel, un reloj Rolex, un viaje a Italia, todo pagado con mi dinero. Kristen estaba allí, con la cabeza entre las manos, sin rastro de la confianza que había mostrado en la fiesta. Linda, en la otra habitación, lucía derrotada, sus hombros caídos. Habían planeado esto juntas, pensando que nunca lo sabría. El oficial se volvió hacia nosotros, su expresión seria. Esto es un delito grave. Robo de segundo grado en Utah. Podrían enfrentar hasta 15 años de prisión más multas y se les ordenará pagar la restitución. Hizo una pausa, mirándome. Con la mayoría del dinero desaparecido, recuperar lo perdido será difícil. Podemos embargar bienes, autos, joyas, pero no cubrirá todo. Asentí, mi garganta apretada. La justicia sonaba vacía cuando mi dinero ya se había gastado. La voz de papá rompió el silencio. Quiero que las procesen, dijo, su tono inquebrantable. Traicionaron a mi hija, y no voy a dejar que pase. El oficial asintió, anotando algo. Procederemos con los cargos. Ellas permanecerán aquí esta noche y necesitaremos que proporcionen sus declaraciones. Sentí un pinchazo de culpa mezclado con determinación. Kristen y Linda ya habían tomado sus decisiones, y ahora enfrentarían las consecuencias. Al salir de la habitación, tía Ellen puso una mano sobre mi hombro. Sus ojos firmes. Hiciste lo correcto, Megan, dijo suavemente. Yo no estaba tan segura. La verdad ya estaba afuera, pero no se sentía como una victoria. Mi familia se había ido, y también mi dinero. Lo único que me quedaba era la lucha por hacer las cosas bien. Las semanas siguientes a la estación de policía se sintieron como una vida entera. Estaba sentada en el estudio de papá en Sugar House, rodeada de estanterías familiares. Pero el aire estaba pesado con la sensación de final. Papá me había llamado para reunirme con su abogado. Una decisión que cambiaría nuestra familia para siempre. Mis manos se movían inquietas mientras esperaba la realidad de la traición de Kristen y Linda aún afilada en mi pecho. Susan Pies, la abogada de papá, entró con su maletín, abriéndolo sobre el escritorio. Megan, dijo, su tono serio. Daniel hizo cambios en su testamento, ella dijo, con voz firme y profesional. ¿Está listo para explicar? Papá se sentó frente a mí, su rostro marcado por el cansancio, pero firme. He reescrito mi testamento, dijo, sus ojos fijándose en los míos. La casa, los fondos de inversión, todo va para ti. Kristen y Linda no reciben nada. Sus palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, haciendo ondas dentro de mí. La casa, que valía más de 1 millón, y los fondos de sus tratos inmobiliarios eran una fortuna. Pero heredar todo de esta manera se sentía vacío. ¿Estás seguro, papá? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Él asintió, la mandíbula apretada. Usaron tu dinero sin permiso, Megan. No se merecen mi confianza. Susan me entregó el testamento revisado, sus páginas nítidas y definitivas. Escaneé el documento, viendo mi nombre listado como la única beneficiaria. El peso de eso me aplastó, no solo por la riqueza, sino por el fin de cualquier esperanza de reconciliación. Susan ajustó sus gafas, su tono práctico. Kristen y Linda fueron acusadas de robo grave de segundo grado por tomar los $200,000 de la cuenta conjunta. Ambas están en libertad condicional por 36 meses. Hizo una pausa, mirando a papá. También se les ordenó pagar la restitución de $200,000 a ti, Megan, más multas de $8,000 cada una. Mi estómago se retorció. La restitución sonaba justa, pero sabía por la policía que solo quedaban $10,000. ¿Cómo pueden devolver lo que ya se ha ido? Tía Ellen, que se había unido a nosotros, habló con voz calmada pero firme. Kristen intentó solucionarlo, dijo, cruzando los brazos. Vendió su auto, un Mercedes de menos de 1 año, y algunas de sus cosas de diseñador, bolsos, joyas, ese Rolex del viaje a Milán. Obtuvo alrededor de 40,000 en total. 40,000. Mi corazón se hundió. Las cuentas no cuadraban. Incluso con todos los bienes liquidados, Kristen estaba lejos de cubrir la deuda. ¿Y Linda? Pregunté, temiendo la respuesta. Tía Ellen suspiró. Está vendiendo lo que puede, algunas joyas, algunos coleccionables, tal vez otros 10,000, como mucho. Me recosté, mi mente corriendo. 50,000 reunidos de sus posesiones eran una fracción de lo que debían. El tribunal había embargado lo que quedaba en las cuentas de Kristen, pero no era suficiente. Susan intervino, su voz cortando mis pensamientos. El juez emitió un plan de restitución, dijo. Ellas pagarán mensualmente según sus ingresos, pero podría tomar años. Si no cumplen con los pagos, arriesgan de 1 a 3 años de cárcel. Años. La palabra resonó en mi cabeza. Kristen y Linda, antes pilares en nuestra familia, ahora enfrentaban un futuro atado a deudas y consecuencias. La voz de papá rompió el silencio, baja y resuelta. No me importa cuánto tiempo tome, dijo. Ellas tomaron sus decisiones. Sus palabras tenían la finalización de un hombre que había perdido la fe en su esposa y su hija. Lo miré, viendo el dolor detrás de su ira. Esto no solo se trataba de dinero.
Se trataba de confianza, destrozada más allá de la reparación. Kristen y Linda se habían mudado del vecindario de Sugar House, incapaces de enfrentar los murmullos de viejos amigos y vecinos. Alquilaron un pequeño departamento en las afueras de Salt Lake City, un lugar estrecho en un complejo deteriorado, lejos de la vida que conocían. Kristen, que antes presumía de su lujoso estilo de vida, ahora trabajaba en empleos ocasionales, vendiendo ropa y esperando mesas para cumplir con los términos de su libertad condicional. Linda, despojada de su estatus social, consiguió un trabajo a medio tiempo como administrativa, con sus ahorros drenados por los honorarios legales. Sus vidas se habían desmoronado, reducidas a sobrevivir bajo el peso de las órdenes judiciales y la vergüenza. Intenté sentir algo, rabia, lástima, cualquier cosa, pero todo lo que sentí fue vacío. El dinero se había ido, y también la familia que pensaba que tenía. Tía Ellen alcanzó mi mano, su agarre cálido y firme. «Eres más fuerte que esto, Megan», dijo suavemente. «Construirás algo nuevo». Sus palabras eran amables, pero no podían llenar el vacío. Papá se puso de pie, los hombros rectos. «Esta es tu casa ahora», dijo, señalando la casa a nuestro alrededor. «Haz la tuya». Al salir del estudio, la realidad se asentó en mí. La riqueza era mía, pero el precio había sido todo lo demás. El tiempo tenía una forma de suavizar los bordes del dolor. Meses después del colapso, me encontraba en el corazón de Salt Lake City, mirando el letrero sobre mi nueva boutique. Carter's Charm. La fachada de la tienda brillaba bajo el sol de la mañana, sus ventanas elegantes exhibiendo vestidos y accesorios que había estado curando durante semanas. Los $800,000 que papá me dio, su regalo para mi futuro, habían convertido un sueño de toda la vida en realidad. Abrir una tienda de moda no fue solo una jugada empresarial, fue mi forma de recuperar lo que se había roto. El año pasado había sido una vorágine. Después de que papá reescribiera su testamento, dejándome la casa y sus fondos de inversión, dejé mi trabajo en Chicago y regresé a Utah. La decisión no fue fácil. Chicago había sido mi escape, mi oportunidad de construir una vida lejos del drama familiar. Pero Salt Lake City era mi hogar y papá me necesitaba tanto como yo a él. Tía Ellen, siempre la presencia constante, me ayudó a instalarme en la casa de Sugar House, que ahora era oficialmente mía. La convertimos en un refugio lleno de nuevos recuerdos que no llevaban el dolor de la traición. Empezar la boutique me costó cada gota de energía que tenía. Invertí los $800,000 en alquilar un local de primera en el centro, diseñando el interior y buscando piezas únicas de diseñadores locales y marcas internacionales. Los primeros meses fueron agobiantes, noches de insomnio, equilibrando las cuentas, aprendiendo lo básico del comercio minorista y preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero poco a poco, los clientes comenzaron a llegar. Los blogs de moda publicaron sobre mi tienda y la noticia se fue corriendo. Al sexto mes, Carter's Charm estaba equilibrando los números y para el noveno, prosperaba. Una mención en una revista local la llamó la nueva joya de Salt Lake y sentí una chispa de orgullo que no había sentido en años. Vivir cerca de papá y tía Ellen me dio algo que no esperaba. Una familia pequeña, pero real. Papá, ahora jubilado, pasaba sus días cuidando el jardín o viniendo a la boutique a traerme café. Su risa, antes rara, llenaba nuestras cenas de los domingos, donde tía Ellen compartía historias de sus viajes o le hacía bromas a papá sobre su dudoso gusto en corbatas. No éramos perfectos. El dolor por lo que pasó con Kristen y Linda seguía presente, pero éramos honestos entre nosotros. Esa honestidad, cruda y sin filtro, se convirtió en nuestro lazo. Ya no escuchaba mucho de Kristen ni de Linda. El tribunal les había ordenado devolver los $200,000 que me habían robado, pero sus pagos llegaban en cantidades pequeñas y esporádicas. Kristen había vendido su coche y artículos de diseñador, reuniendo lo que podía, mientras que Linda dependía de un ingreso modesto de su trabajo administrativo. Vivían tranquilamente en las afueras de la ciudad, sus vidas ahora una sombra de lo que fueron. No les deseaba mal, pero no podía hacerme el esfuerzo de acercarme. Sus decisiones habían trazado una línea que no podíamos cruzar. Una tarde, mientras cerraba la tienda, me senté en el mostrador, dibujando ideas para una nueva línea de ropa. El suave zumbido de la ciudad afuera me resultaba reconfortante, como un recordatorio de que la vida sigue adelante. Pensé en el dinero, los $800,000 que me dieron esta oportunidad y los $200,000 que nos destrozaron. No se trataba solo de los dólares. Se trataba de lo que representaban. La codicia de Kristen y Linda les había costado todo: la familia, la confianza, la estabilidad. Sus acciones me mostraron lo que ocurre cuando dejas que la ambición se convierta en algo egoísta. Mirando atrás, me di cuenta de que la lección no se trataba solo de la pérdida. Se trataba de la verdad. Ser honesta conmigo misma, con papá, con tía Ellen, había reconstruido lo que se había roto. No fue fácil enfrentar el dolor, enfrentar la traición, pero valió la pena. Esa verdad me llevó, a través de los largos días de construir mi negocio, a través de los momentos tranquilos de duda,
hasta una vida que ahora podía llamar mía. Al cerrar la puerta de la tienda, miré el horizonte de Salt Lake City, sus luces titilando contra las montañas. Este era mi hogar, mi futuro construido sobre la base de lo que había aprendido. La codicia destruye, pero la honestidad perdura.